Hola, muy buenas tardes para todos. Ya son las 6 de la tarde aquí en Colombia, hoy 28 de septiembre. Les damos la bienvenida a los más de 60 egresados e invitados que hacemos parte de esta comunidad uniandina que estamos hoy conectados. Les doy la bienvenida a esta iniciativa donde expertos uniandinos comparten con nosotros su experiencia, su trayectoria y sus conocimientos. Hoy les damos la bienvenida al webinar Inteligencia Artificial, ¿qué es y para qué sirve? Pero antes, mientras damos un tiempito a que se unan otros invitados más, como programa de egresados les queremos hacer una invitación muy especial para que conozcan el podcast Historias Uniandinas, en donde egresados como ustedes conversan acerca de momentos curiosos, procesos definitivos y experiencias significativas que vivieron en la universidad. Entonces vamos a dar unos minutos para escuchar un fragmento de uno de los últimos episodios del podcast. ¿Cómo fue lo del dominio? ¿Te acuerdas? .edu, luego .co y todo ese tipo de cosas. Sí, bueno, pero entonces una vez que nos conectamos con Bitnet, entonces empezó a desarrollarse parte de lo que en este momento se conoce, y lo que más impulsó la cosa fue el correo electrónico. Entonces el correo electrónico pues permitía comunicarnos con cualquier persona en el mundo. Pero entonces la comunicación era muy lenta a 9600, que eso hoy en día es nada, y entonces teníamos que mirar cómo avanzar. Y adicionalmente en ese momento en el mundo también se dio el cambio de Bitnet a Internet. Entonces la Universidad de Columbia nos dijo, mire, nos vamos a salir de Bitnet y tenemos que entrar a Internet. En ese momento entonces también empezamos a mirar qué necesitábamos hacer para volvernos miembros de Internet. Y una de las cosas que se necesitaban para ser miembros de Internet era tener una dirección IP. Entonces Hugo Zink, que en ese momento era el encargado de la parte de redes de la universidad, y entonces era la persona que estaba, digamos, al frente del cañón, o sea, era el que estaba directamente haciendo toda la negociación y manejando la gente que iba a hacer posible la conexión física. Entonces Hugo empezó a preguntar, bueno, ¿cómo hacemos para tener una dirección IP? Pues le dijeron más o menos qué tenía que hacer, y entonces Hugo hizo la solicitud con el dominio .cl, que pensamos que era el de Colombia, pero el dominio .cl es el de Chile. Entonces, pues a Hugo le contestaron que no, que ese era el de Chile, y que estaba, pues, que otros dominios había. Entonces, el .co estaba disponible, entonces cogimos el .co. Hugo un día entra a mi oficina y me dice, bueno, pero esta gente quiere que en el país alguien se haga responsable de eso. Entonces, ¿quién lo va a coger aquí? ¿Será que lo coge el ministerio? ¿Será que lo coge alguien del gobierno? Se preguntó, nadie en ese momento, el Estado tenía ni idea de que era Internet, nada de eso, nadie dijo nada. Entonces yo le dije a Hugo, pues bueno, cojámoslo nosotros. En el caso de que nos digan que no, pues seguimos insistiendo. No dijeron nada, dijeron perfecto, y entonces nos quedamos con el dominio.com. Bueno, entonces están todos invitados a escuchar el resto de esta historia y muchas otras en el podcast Historias Uniandinas. Encuentran el enlace en el chat en este momento. Entonces, nuevamente les damos la bienvenida al webinar Inteligencia Artificial, qué es y para qué sirve. En esta charla quisiéramos conocer qué es la inteligencia artificial, algunas aplicaciones actuales que sabemos que existen en una amplia variedad de industrias que ya afectan nuestras vidas, tal vez de maneras que ni siquiera imaginamos, y también conocer el potencial de esta tecnología en el futuro. Antes de presentar a nuestras invitadas, quiero recordarles cómo funciona este espacio. Tendremos una charla, una presentación de aproximadamente 50 minutos. Al final tendremos un tiempo de 20 o 30 minutos de preguntas que ustedes pueden hacer ubicando el botón de la parte inferior de la pantalla que dice preguntas y respuestas. Ahí no solo pueden
ingresar su pregunta en cualquier momento, sino también pueden votar por las preguntas que les parezcan más interesantes. También, si el tiempo nos lo permite, podrían utilizar el botón de levantar la mano para abrirles el micrófono y que hagan su pregunta directamente. Por último, esta sesión, ténganlo en cuenta, está siendo grabada y transmitida por Facebook. El enlace lo encuentran también en el chat y mañana les compartiremos no solo el enlace con la grabación, sino también la presentación que veremos hoy. Nuestras invitadas son Cristina González y Laura Daza, dos estudiantes de doctorado e investigadoras en el Centro de Investigación y Formación en Inteligencia Artificial Sinfonía de la Universidad de los Andes. Cristina tiene experiencia en inteligencia artificial, análisis de imágenes médicas para el diagnóstico automatizado y aplicaciones en la intersección de la visión por computador y el procesamiento del lenguaje natural. Y Laura tiene como áreas de interés la visión por computador, el Machine Learning y el Deep Learning, así como su aplicación a problemas biomédicos. Entonces le damos la bienvenida a Cristina y Laura. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a este espacio. Adelante. Hola a todos, muchas gracias por la introducción. Entonces ya les comparto mi pantalla. ¿Ya la pueden ver? ¿Sí? Listo. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces el día de hoy les vamos a explicar un poco sobre la inteligencia artificial, qué es y para qué sirve. Yo soy Cristina González junto con mi compañera Laura Daza. Listo. Entonces, la agenda del día de hoy vamos a comenzar con una motivación, una introducción de por qué esto es relevante. Luego les vamos a explicar un poco qué es la visión por computador, la inteligencia artificial y algunas consideraciones éticas. Luego les hablaremos un poco de qué es Sinfonía, que es el Centro de Inteligencia Artificial de la universidad, y dos proyectos que estamos desarrollando en Sinfonía. Y por último, pues vamos a tener un cierre con conclusiones, algunos retos en Colombia y un tiempo para preguntas, como ya lo mencionaron. Entonces comenzaremos con la motivación. Entonces, ¿qué es lo más importante de los métodos de inteligencia artificial? Y es que estos aprenden a partir de datos. Entonces, ¿por qué esto es chévere? Porque pues podemos crear un sistema que pueda aprender de todos los datos que hemos recolectado en toda la historia, digamos. Esto se ha vuelto posible debido al desarrollo tecnológico, claro, ya que podemos almacenar una alta cantidad de datos que ni siquiera una persona podría almacenar en su memoria. La diferencia con los humanos es que si, por ejemplo, tenemos un médico que tiene 20 años de experiencia o uno que tiene 5 meses de experiencia, seguramente el que tiene 20 años de experiencia va a hacer su trabajo muchísimo mejor. Sin embargo, entonces, en los métodos de inteligencia artificial, digamos que la experiencia no importa. ¿Por qué? Porque podemos tomar la experiencia de todas estas personas que está representada en datos y crear un método de inteligencia artificial que aproveche esta información y pueda generalizar. Entonces, ¿para qué se puede usar la inteligencia artificial? Básicamente para cualquier cosa en la que uno tenga datos y un objetivo claro, que se pueda optimizar. Entonces, tenemos aplicaciones en salud, en educación, en finanzas, en seguridad, en redes sociales, en agricultura, robótica, etc. Ahora vamos a continuar con qué es la visión por computador, como qué es la inteligencia artificial y específicamente la visión por computador, que es en lo que nos enfocamos en Sinfonía, en nuestro grupo de investigación. Entonces, a ver, primero, ¿qué se necesita para hacer visión por computador? Lo primero que necesitamos son datos. Entonces, ¿qué tipos de datos podemos usar? Entonces, en visión por computador uno podría utilizar desde imágenes, volúmenes,
como MRIs, resonancias magnéticas, videos, que también es información en 3D porque tenemos varias imágenes con una dimensión temporal, nubes de puntos o grafos y reportes, como un reporte médico o información de un usuario. ¿Cuántos datos necesitamos? Bueno, la cantidad y la resolución de los datos va a depender mucho de la dificultad del problema. Entonces, si tenemos un problema, digamos, muy fácil o trivial, muy probablemente el algoritmo podrá generalizar una solución a partir de pocos datos. Sin embargo, si el problema es más complejo, vamos a necesitar más datos para que el algoritmo pueda aprender algo útil. Y bueno, estos también tienen que ser suficientes para representar el caso real. Por ejemplo, si quiero estudiar el problema de cáncer de pulmón y solo tengo 10.000 datos, pero dentro de los 10.000 datos solo tengo 2 datos que tengan cáncer de pulmón, muy probablemente el algoritmo no va a aprender nada a partir de los datos, porque va a llegar a una solución trivial de predecir que ninguno de los pacientes tiene cáncer, por ejemplo. Ahora, ¿cómo usamos los datos? Entonces, la forma en la que podemos implementar un algoritmo de inteligencia artificial es a partir de un entrenamiento, de una fase de entrenamiento y una fase de evaluación. Entonces, como para poder validar que lo que aprendió el algoritmo es adecuado. Entonces, vamos a dividir los datos en dos mitades. Bueno, no son mitades porque en 2 sets de datos, porque la base de datos de entrenamiento normalmente es más grande que la base de datos de prueba. La base de datos de entrenamiento la vamos a utilizar para que el algoritmo pueda utilizar la información junto con toda la información que tiene para aprender a predecir cosas. Y la base de datos de prueba la vamos a utilizar solo para evaluar. Entonces, son datos completamente nuevos que el algoritmo no ha visto, de los cuales no ha aprendido, para poder evaluar qué tan bueno es. Bueno, esto ya se los expliqué. Y esto es una evaluación normalmente cuantitativa al final. Entonces, dentro de los datos necesitamos algo muy importante, que son las anotaciones. Entonces, ¿qué es una anotación? Una anotación es lo que esperamos que el algoritmo produzca. Entonces, normalmente son hechas manualmente por humanos. Entonces, son datos que a veces existen o a veces tenemos que recolectar. Por ejemplo, si yo si tengo imágenes y quiero clasificar el tipo animal que hay dentro de la imagen, primero voy a tener que recolectar no solo las imágenes, sino las anotaciones de a qué categoría de animal pertenecen esas imágenes. Entonces, un humano va a tener que ver cada imagen y decir, bueno, aquí hay un perro, aquí hay un gato o lo que sea. ¿Para qué utilizamos las anotaciones? Entonces, primero, por un lado, nos permiten cuantificar qué tan bueno es el algoritmo en la fase de prueba. Pero también nos ayudan a hacer la parte del entrenamiento y la validación, porque a partir de esas anotaciones es que el modelo va a aprender lo que debe aprender. También existen algoritmos de inteligencia artificial que son no supervisados, entonces no utilizamos anotaciones en la parte de entrenamiento o no utilizamos el resultado final que esperamos como anotación, pero bueno, esa es una variante de la inteligencia artificial y normalmente igual siempre se van a requerir para evaluar el método final. Entonces, en la visión por computador tenemos 3 tareas como principales. La primera es la clasificación. Entonces, como les estaba diciendo antes, uno podría clasificar imágenes de acuerdo a la categoría del animal que tenemos. O en este caso podríamos usar un volumen de un MRI para clasificar si esta persona tiene un tumor cerebral o no. Entonces, bueno, en este caso decimos que sí tiene un tumor. El resultado final en esta tarea va a ser simplemente una etiqueta como 0
o 1, 0 si no tiene tumor, o 1 si sí tiene tumor. Uno puede tener muchas más categorías, como todos los tipos de animales o categorías de distintos objetos, pero puede ser tan simple como una clasificación binaria. El segundo problema es la detección. Entonces, aquí ya no nos interesa solo decir esta persona tiene un tumor, sino si esta persona lo tiene, ¿en dónde está el tumor? Entonces, como pueden ver acá, creo que no se alcanza a ver bien también, pero hay un recuadro que indica en qué parte, acá hay otro, en qué parte de la imagen hay un tumor. Entonces, la salida en esta tarea es una caja que tiene como el punto donde empieza y el ancho y el alto para poder determinar en qué parte de la imagen está el tumor. La tercera tarea es, ya no solo me interesa dónde está el tumor, sino qué parte del cerebro es el tumor. Entonces, en la imagen, qué píxel exactamente es un tumor. Entonces, esta tarea se llama segmentación y la salida esperada es, como lo dice su nombre, es una segmentación de la imagen teniendo un 0 o un 1 en cada píxel, en donde sí hay o no hay un tumor. También podemos tener como tareas intermedias entre estas tres tareas principales. Entonces podemos tener detección de instancias. Entonces ya no solo queremos encontrar un recuadro en donde está, sino separarlos por instancias de cada tumor. Segmentación de instancias, entonces queremos segmentar cada instancia por separado, o sea, no solo decir esto es un tumor y no solo decir en esta imagen, en estos pedazos hay un tumor, sino separarlos. Y también podemos tener segmentación semántica, entonces si quisiéramos, no sé, separar distintas regiones del tumor dentro de la misma imagen, dentro del mismo tumor, podría ser una segmentación semántica. Listo. Entonces, en la inteligencia artificial tiene como objetivo construir máquinas capaces de realizar tareas que típicamente requieren inteligencia humana. Entonces, este es un diagrama de un poco lo que se ha logrado hacer con la inteligencia artificial en este momento y lo que se podría llegar a hacer o que estimamos en un tiempo de hasta más de 4 años en aplicaciones. Entonces tenemos como aplicaciones en sistemas autónomos, machine learning, deep learning, redes neuronales, reconocimiento de patrones, procesamiento del lenguaje natural y como chatbots. Todo esto ya existe. Digamos, hay muchos desarrollos alrededor de esto, pero también esto ha ayudado y promueve que lleguemos a poder tener otro tipo de aplicaciones como, no sé, robots quirúrgicos autónomos, asistentes personales, seguridad cibernética. Bueno, hay muchísimos más aplicaciones que, si bien todavía no están tan cercanas, todo lo que estamos haciendo en este momento nos va a llevar a eso. Y ahora nos vamos a enfocar en cómo funcionan las redes neuronales. Listo. Entonces ahora mi compañera les va a explicar. Hola a todos, entonces yo soy Laura Daza y pues voy a hablar un poco entonces qué son estas redes neuronales. Entonces, primero que todo, antes, pues normalmente los algoritmos de aprendizaje de máquinas lo que hacen es lo que hacen es tomar una serie de representaciones, de descriptores de las imágenes y se utilizan estos datos para aprender a clasificar pues, nuestras imágenes dependiendo de la tarea que queramos realizar. Entonces, tradicionalmente todos estos descriptores se seleccionan y se extraen manualmente. Es decir, que hay un humano detrás diciéndole de qué información tienen que aprender estos algoritmos. Sin embargo, desde
pues desde el uso de las redes neuronales, esto ya no es necesario porque estos algoritmos son los que se encargan de decidir cuál es la información más relevante que van a utilizar para desarrollar pues la tarea que sea objetivo. Entonces, las redes neuronales son algoritmos que están inspirados en el cerebro humano. Entonces, están compuestas de muchas neuronas. Cada neurona es como una unidad básica de procesamiento, es una pequeña operación matemática o cualquier pues, operación básica. Y lo que hacen es que cada neurona toma alguna información, aprende a analizarla, a combinarla y luego produce una respuesta. Al tener muchas neuronas interconectadas, lo que hacemos es pues extraer muchos tipos de información muy rica y al final lo que hacemos es como un análisis pues en distintos niveles hasta llegar a una respuesta final. Por ejemplo, en este caso le pasamos una imagen, una muestra de patología y le preguntamos pues si en esta imagen hay o no hay metástasis de algún cáncer. Entonces, ¿cómo se entrenan estos algoritmos? Pues lo que se hace es optimizar cada una de estas neuronas basado en, pues, con el objetivo de minimizar una función de pérdida. Esta función de pérdida es prácticamente una función que nos mide el error entre el resultado del algoritmo y la anotación hecha por humanos. Entonces, este es un proceso que se realiza de forma iterativa y se hace muchísimas veces. Entonces, aquí hay un ejemplo en que pues la red neuronal nos dijo que esta imagen sí tiene metástasis, pero eso no es correcto, esta es una imagen sana. Entonces, lo que se hace es ajustar ahora los parámetros del algoritmo y se intenta otra vez. Entonces, le vamos a pasar una nueva imagen y vamos a ver el resultado que nos da. En este caso nos dice que esta nueva imagen no tiene metástasis y pues esta ya es una respuesta correcta. Entonces, de esta manera, si repetimos el proceso muchas veces, podemos ajustar todos los parámetros con el objetivo de intentar llegar a una solución óptima, de que el algoritmo al final sea capaz de realizar esta tarea de forma correcta. Y es importante hacerlo muchas veces porque, por ejemplo, en este caso, si lo hacemos una o dos veces, pues nuestra red en estos momentos lo que está aprendiendo es siempre a predecir que el algoritmo, pues que las imágenes no tienen metástasis. Es por eso que, como decía Cristina, necesitamos muchos datos que representen el caso real para poder enseñarle realmente a estos métodos cómo solucionar las tareas. Entonces, pues, al realizar algoritmos de inteligencia artificial hay ciertas consideraciones éticas que uno debe tener en cuenta. Primero que todo está el hecho de que si se utiliza información sensible, es importante que todos los datos estén completamente anonimizados para que no se pueda reidentificar la persona que se encuentra en los datos. Esto es muy importante ya por cuestiones de privacidad de las personas. También pues es importante corroborar los resultados que se publiquen. Esta es un área que crece de forma muy rápida, que anualmente hay miles de publicaciones en el tema, entonces pues es importante ver cuáles realmente pues como que los resultados son reales y son significativos y cuáles no. También pues estos algoritmos no son perfectos. Los algoritmos pueden equivocarse en cualquier momento y hay que tener esto muy en cuenta. Aún no se puede confiar en las redes neuronales así como ciegamente, siempre hay que tener en cuenta que igual que pues que un humano están predispuestas a errores. Y en el caso de que haya un error de estos algoritmos, siempre está la duda entonces de quién fue la responsabilidad, del método que se equivocó o de la persona que confió en esto ciegamente. Y finalmente, es muy importante que todos estos métodos aprenden de los datos, aprenden a buscar representaciones, aprenden a modelarlos. Es decir, que si hay algún tipo de sesgo o error en los datos, los algoritmos lo van a aprender porque para ellos esto va a ser lo normal.
Entonces, bueno, ahora les vamos a contar un poco más de la investigación en inteligencia artificial. Les vamos a contar primero de Sinfonía. Sinfonía es el Centro de Investigación e Formación en Inteligencia Artificial. Es el primer centro académico que hay de inteligencia artificial en América Latina. Y acá, pues, la investigación se basa en 3 pilares principales, que son la excelencia académica, que es pues una de las grandes características de la Universidad de los Andes. También se basa en la investigación responsable y en los principios éticos. Todo esto con el fin de transformar al mundo utilizando inteligencia artificial para el beneficio de la humanidad. Entonces, Sinfonía actualmente pues está compuesto primero por el director, Pablo Arbeláez, y por un grupo pues considerable de profesores de la Universidad de los Andes de distintas facultades, actualmente principalmente de la Facultad de Ingeniería. Además, tenemos investigadores afiliados de otros centros de investigación de inteligencia artificial en todo el mundo. Y en Sinfonía tenemos 3 ramas de investigación principales que son enfocadas en la salud global, ya aplicaciones como investigación un poco más enfocada en visión por computador en imágenes naturales, es decir, como en fotografías, y en sostenibilidad. Entonces, por ejemplo, en salud global tenemos diversos proyectos. Este es acerca del análisis de videos de cirugías de laparoscopia. Esto es realmente el primer paso hacia cirugías realmente asistidas por robots, en las que el robot entienda qué es lo que está pasando y sea capaz de intervenir. Tenemos proyectos que buscan mejorar el diagnóstico temprano de cáncer de pulmón, y al detectar la enfermedad más temprano se pueden mejorar los tratamientos. Proyectos enfocados también en mejorar la eficiencia del proceso de descubrimiento de fármacos, en vez de tener que probar miles de moléculas para ver cuál tiene un efecto que pueda funcionar, pues esto nos permite simular todo y analizar los modelos para poder detectar moléculas de interés primero. Tenemos un proyecto en segmentación biomédica, del cual les hablaré un poco más en detalle más adelante. Programas nacionales enfocados en la detección de enfermedades congénitas, de enfermedades cardíacas en bebés. Y finalmente un proyecto para mejorar la eficiencia del diagnóstico de COVID-19. Ya en visión por computador, pues tenemos áreas enfocadas en la segmentación, el agrupamiento, en el reconocimiento visual, análisis no solo de imágenes estáticas, sino de video también. La intersección entre la visión y el lenguaje, este también es un tema muy interesante, del cual les hablará más en detalle Cristina ahorita. Generación de imágenes sintéticas y robustez adversaria, de lo cual hablaré también un poquito más adelante. Finalmente, nuestra tercera área de investigación, pues están proyectos de sostenibilidad enfocados a el aprendizaje para la sociedad, robótica social, aprendizaje para la educación, web semántica y ya aplicaciones en la industria. Entonces, ahora les vamos a hablar de un par de proyectos, un par de artículos que estamos publicando este año. Por ejemplo, este primero se llama Hacia la segmentación genérica biomédica robusta. Perdón. Disculpen. El cual es un artículo que estamos presentando este año, en estos momentos, de hecho, en la conferencia más grande que hay a nivel mundial de procesamiento de imágenes médicas, que acaba de comenzar, pues va desde ayer hasta el viernes. Entonces, un artículo que hicimos junto a Juan Camilo Pérez y Pablo Arbeláez, y para el cual tuvimos un apoyo de Amazon Web Services. Entonces, nosotros nos enfocamos en el análisis de imágenes diagnósticas porque estas son fundamentales para la práctica médica. Estas permiten detectar y monitorear cualquier anormalidad de forma no invasiva. El problema de este tipo de imágenes es que son muy difíciles de leer. Normalmente se requieren años de entrenamiento para aprender a identificar qué es lo que
lo que están mostrando. Los resultados son completamente subjetivos, dependen del observador y de su experiencia. Es una tarea que consume mucho tiempo y que se vuelve más difícil aún en caso de las imágenes tridimensionales. Entonces es por eso que existe un gran interés en automatizar estas tareas, pero pues esta es una tarea bastante difícil que trae otros retos adicionales. Por ejemplo, cuando uno está intentando segmentar estructuras anatómicas, puede buscar órganos, que son estructuras que tienen forma y ubicaciones constantes, tienden a ser grandes, forma regular, pero pues hay muchos tipos de órganos en el cuerpo, todos con sus morfologías diferentes. O también se pueden buscar estructuras patológicas como los tumores, que ya son irregulares, completamente impredecibles y ni siquiera se sabe si van a estar o no presentes en las imágenes. Además, existen muchos tipos de datos, muchos tipos de imágenes que nos dan diferente información, resaltan distintos tejidos. Está la cantidad de bases de datos anotadas limitadas, porque como ya les contó Cristina, estos algoritmos requieren las anotaciones y pues en el caso de pues en el área médica se necesitan expertos que hagan esto. Entonces, pues esto limita mucho el tamaño de las bases de datos existentes. Y finalmente, pues para el caso de imágenes tridimensionales, tomografías o resonancias, el costo computacional de analizarlas es muy alto. Es por esto que lo que se hace normalmente es simplificar el problema dividiéndolo en tareas muy específicas. Es decir, se realizan métodos para segmentar tumores cerebrales y otros para segmentar nódulos en los pulmones o para detectar cáncer en el colon o algo así. El problema de hacer esto es que estos métodos pues son sobreespecializados y hacen que pues pierdan la capacidad de generalizar a otras tareas. Es decir, que cada vez que se quiere segmentar una nueva estructura, lo más probable es que toque diseñar un método nuevo completamente, porque los que existen no van a ser capaces de solucionar estas tareas. Entonces, pensando en esto, en el 2018 se propuso una base de datos llamada el Medical Segmentation Decathlon. Esta es una base de datos que incluye 10 tareas diferentes para detectar distintos tipos de estructuras y tiene datos de cerca de 2.600 pacientes, lo cual la hace muy completa y lo convierte en un marco experimental apropiado para hacer métodos de segmentación genéricos. El problema de esta base de datos es que aquí nunca se tiene en cuenta la robustez adversaria de los métodos. ¿Y a qué me refiero con esto? Entonces, como ya les contamos, las redes neuronales son muy buenas haciendo muchas tareas. Han demostrado que pues obtienen resultados sorprendentes en tareas de reconocimiento. Entonces aquí un pequeño ejemplo, tenemos una imagen del vaso y si lo pasamos por una red neuronal, encontramos pues de forma muy, muy exacta todo el órgano. Pero ¿qué pasa si tomamos esta misma imagen y le agregamos un poquito de ruido? Un ruido pero tan pequeñito que realmente ni siquiera se nota en la imagen. Y luego pasamos esto por el mismo algoritmo. Pues en este caso, el resultado cambia completamente. Ya ni siquiera es capaz de detectar el órgano para el que fue entrenado. Entonces, este comportamiento genera muchas dudas y preocupaciones acerca del despliegue de este tipo de algoritmos en escenarios de la vida real, principalmente en escenarios, pues en aplicaciones donde la seguridad es un factor crítico, como lo es el diagnóstico médico, en el que una respuesta incorrecta podría resultar en un cambio total del tratamiento y pues puede tener todo tipo de consecuencias para los pacientes. Además, hay otra cosa muy interesante acerca del estudio de robustez adversaria y es que se ha demostrado que esto ayuda a mejorar la interpretabilidad de los algoritmos. Tradicionalmente, las redes neuronales siempre han sido cajas negras. Uno le pasa un dato, ahí adentro pasa algo y producen una respuesta. Pero pues en el caso, de nuevo, de aplicaciones donde la seguridad es algo crítico, es importante que si el algoritmo nos dice que un paciente tiene cáncer, pues queremos saber por qué lo dice.
Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros estudiamos, pues nosotros nos hacemos la pregunta de si esto es tan importante en el dominio médico, porque es una dimensión que no se estudia, y es básicamente porque no hay cómo. Entonces, por eso que nosotros lo que primero hicimos fue presentar un método que sea capaz de generalizar en las 10 tareas del Medical Segmentation Decathlon. Entonces es un método que llamamos ROC y que al compararlo con los otros 3 métodos que existen para esta base de datos, vemos que primero obtiene resultados superiores a este primer acercamiento llamado MPUNet y resultados muy similares a los otros 2 métodos en la mayoría de tareas. Sin embargo, cuando nos comparamos con este otro método llamado NoNewUnit, que obtiene resultados un poco mejores, nos damos cuenta que realmente este método no utiliza un único modelo, sino una combinación de muchos modelos para solucionar cada tarea, lo cual hace que estos sean algoritmos muy difíciles de entrenar. Y finalmente, este otro llamado C2FNAS se basa en unas técnicas de búsqueda de arquitectura que son muy costosas computacionalmente para entrenar, y además es un método que no tiene códigos disponibles, entonces hace pues imposible para nosotros replicar sus resultados. Por el contrario, nuestro método utiliza una única arquitectura para solucionar las tareas y es una arquitectura muy, muy liviana, lo cual la hace fácil y rápida de entrenar. Esto convierte a ROC, nuestra arquitectura, en una línea de base muy fuerte para el estudio de robustez adversaria, principalmente por el hecho de que estudiar la segmentación genérica en 3D es una tarea que es muy costosa computacionalmente, y agregar esta nueva dimensión de robustez aumenta este costo significativamente. Entonces, estudiar esta dimensión en cualquiera de los otros métodos ya se vuelve pues imposible. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Ya teniendo nuestra línea de base, lo que hicimos fue evaluar la robustez de la forma que se hace normalmente. Entonces, lo que se hace es atacar los métodos con un tipo de ataques que se llama PGD, que lo que hacen es optimizar el ruido para el que les mostré al inicio, ese ruido imperceptible, para ver si logran engañar o no a los métodos. Entonces, en esta gráfica, el eje X muestra, el eje Y, perdón, muestra el resultado del algoritmo, y el eje X muestra la magnitud de este ruido que estamos agregando. Entonces, entre más grande sea el ruido, entre más efecto tenga sobre la imagen, pues se va a ver una caída más grande de los resultados. El problema de este tipo de ataque de PGD es que requiere que uno ajuste manualmente ciertos parámetros, lo cual introduce un error humano. Entonces, nosotros, pues, para demostrar la necesidad de unos ataques más fuertes, de unos ataques, por así decirlo, mejor diseñados, lo comparamos también con otro tipo de ataques llamado APGD, que es una versión mejorada automática de PGD. Y nos damos cuenta que el efecto es mucho, mucho, mucho más significativo. El resultado cambia de forma drástica. Entonces, ya sabiendo esto, ya sabiendo que hay una necesidad de ataques mejor diseñados, nosotros nos basamos en AutoAttack, que es un grupo de ataques diseñados para tareas de clasificación en el dominio pues, de imágenes naturales, es decir, en imágenes bidimensionales. Y lo que hicimos fue extender estos ataques al dominio de segmentación en imágenes 3D. ¿Cómo lo hicimos? Entonces, como Cristina les contó al inicio, en la tarea de clasificación tenemos una entrada, una imagen, pero nuestra salida es solo un numerito. Mientras que en segmentación tenemos una clasificación independiente para cada posición espacial en las imágenes. Entonces, nosotros redefinimos pues, la forma en que se calcula cada uno de estos ataques para cambiar los objetivos, lo que vamos a intentar engañar. Y además también redefinimos la noción de éxito del ataque. Entonces, antes
si, por ejemplo, en clasificación de animales, la red neuronal nos decía perro y cuando le hicimos algún ataque nos decía gato, pues ya sabemos que el método se equivocó. Pero en este caso lo que hacemos es definir como si el método se equivocó basado en cuántos píxeles logra engañar. Entonces ya con este método, este marco experimental definido, con estos ataques definidos, pasamos a probar realmente qué tan robustos son los métodos para segmentación genérica. Entonces, entrenamos ROC de manera estándar y lo atacamos y medimos su robustez adversaria. Nosotros definimos la robustez como el peor resultado obtenido después de atacarlo con todos nuestros ataques diferentes. Entonces aquí vemos que también hicimos esta misma prueba para KnowUnit, otro de los métodos del estado del arte, y vemos que ambos se comportan de forma muy similar, que ambos son bastante vulnerables a los ruidos que nosotros les ponemos. Sin embargo, si cambiamos la forma en que optimizamos estos algoritmos, vemos que el comportamiento de nuestro método de ROC mejora significativamente. Ya logra casi pues prácticamente duplicar el resultado bajo ataques supremamente fuertes, demostrando que pues este cambio sí nos ayuda a hacer los métodos más robustos a los ruidos sin hacer que los resultados pues se dañen sobre imágenes limpias, que es este resultado de acá a la izquierda donde no tenemos ruido. Sin embargo, pues esta diferencia en los resultados desde no ruido hasta el ruido más alto demuestra que sigue habiendo una gran necesidad de estudiar esta dimensión en el área médica. Entonces, finalmente aquí les presento unos resultados cualitativos. A la izquierda podemos ver las anotaciones hechas por expertos de forma manual y acá podemos ver la predicción que hace ROC sobre la imagen limpia. Pero cuando atacamos ROC, los resultados cambian. De hecho, es un comportamiento muy curioso porque si ROC no está protegido, lo que pasa es que se invierten las categorías. Sigue siendo capaz de detectar las estructuras, pero no sabe distinguirlas. Aquí hay otro ejemplo con tumores, con nódulos pulmonares, en el cual cuando el método no está protegido, ni siquiera es capaz de encontrar la estructura dentro del pulmón. Entonces, pues esto genera una confusión grande que ya demuestra que este algoritmo, pues sin proteger, simplemente no es confiable. Entonces, esta es ya la página del proyecto. Si quieren más información acerca del tema, pueden escribirme o pueden visitar tenemos los códigos también disponibles en caso de que alguien quiera utilizarlos. Listo. Entonces, ahora yo les voy a hablar un poco de un proyecto que hemos desarrollado también en Sinfonía en colaboración con Google Research y que fue aceptado en una de las conferencias más importantes en visión por computador, que es ICCB 2021, y fue aceptado como una presentación oral. Bueno, este trabajo fue realizado en colaboración con Nicolás Ayoy, Isabel Hernández, José Hernández, Jordi Pontuset y nuestro asesor Pablo Arbeláez. Listo, entonces, bueno, este trabajo está en la intersección de la visión por computador y el procesamiento del lenguaje natural. Y la forma en la que se ha estudiado este problema anteriormente tiene anotaciones un poco dispersas y como poco densas visualmente. Entonces la idea de este proyecto es estudiar cómo hacemos grounding, no estoy muy segura de uno cómo traduce eso al español, pero hacer grounding visual del lenguaje natural es simplemente como poder segmentar o señalar dentro de una imagen a lo que uno se refiere con el lenguaje natural. Entonces, lo que se hacía, lo que proponemos es que tenemos una imagen, tenemos una descripción de la imagen que fue realizada por una persona
y lo que queremos producir es una segmentación que alinee los sustantivos en la descripción con los objetos en la imagen, como lo pueden ver en este momento. Entonces, es una segmentación, pero digamos que temporal, con una dimensión temporal sobre la descripción de la imagen. Lo que proponemos es que este grounding visual es más detallado a como se ha estudiado antes y podemos explotar toda la riqueza semántica dentro de la escena, porque como pueden ver en esta imagen segmentamos casi toda la imagen. Todos los píxeles de la imagen tienen están asignados a una instancia. Entonces, un poco del trabajo relacionado del estado del arte. Es que, como les decía antes, los problemas de la intersección de visión por computador y procesamiento de lenguaje natural se han estudiado de distintas formas, como a distintos niveles, digamos. Entonces, antes teníamos una imagen y queríamos producir una descripción de la imagen. Lo que no nos gusta de esta tarea es que no podemos evaluar como de forma precisa, cuantitativamente, por la salida de ese algoritmo, porque es una descripción en lenguaje y el lenguaje es muy amplio, ¿no? Podría la predicción ser buena, pero no ser exactamente la anotación que tenemos. También tenemos otros marcos experimentales en los que se pretende, a partir de una frase corta, segmentar un objeto en la imagen. Entonces, por ejemplo, en la imagen anterior podría decir como el perro en la imagen, y lo que quiero producir es la segmentación del perro. Pero bueno, esto tiene como la limitación de que la frase tiene que describir un único objeto en la imagen y que es solo un objeto. Normalmente está enfocado en los objetos y no tiene en cuenta las partes del fondo de la imagen, como el pasto o el cielo, los edificios. También esto se ha estudiado en algunas bases de datos con segmentaciones, pero también, como les explicaba al comienzo, también hay una base de datos que incluye objetos del fondo, como el pasto, pero lo hacen con cajas. Entonces, la anotación no es lo suficientemente fina. Y finalmente tenemos un marco experimental en el que nos inspiramos principalmente para seguir con este trabajo, que se llama Localized Narrative. Este marco experimental fue desarrollado por Google y la forma en la que ellos recolectaron los datos fue que le dieron una imagen a una persona, le dijeron descríbala mientras pasa el mouse sobre lo que está describiendo, ¿sí? Entonces aquí tenemos un grounding visual un poco más específico. Está básicamente para cada palabra en la descripción tenemos qué parte de la imagen, a qué parte de la imagen se refiere. Entonces hay cosas como relaciones, como la persona está sosteniendo el globo y las acciones, o sea, podemos tener un grounding hasta para las acciones. Sin embargo, lo que no nos gusta de este marco experimental es que la anotación visual es muy poco detallada, ¿no? Tenemos líneas que incluso pueden no estar alineadas completamente con la descripción. Entonces, para esto utilizamos otro marco experimental que es de una base de datos que estas anotaciones se intersecan con los de esta base de datos, que se llama COCO, y tiene anotaciones de segmentación panóptica. Entonces, ¿qué es la segmentación panóptica? Antes les conté que uno podría tener segmentación en las imágenes, como los objetos, binaria y semántica. Entonces, podemos tener varios objetos, entonces varias personas, la mesa, un sofá, pero esos son solo objetos, ¿no? Entonces son cosas que dentro de la comunidad nos referimos como teams, pero también podemos tener stuff, que son como objetos amorfos y que normalmente solo hay una instancia dentro de la imagen, como, no sé, el techo, la pared, el suelo.
son objetos del fondo, que igual son bastante importantes para poder entender la semántica de la escena. Entonces, utilizamos estos dos marcos experimentales para llegar a lo que queremos. Entonces, a partir de los localized narratives, lo que tenemos es una descripción y asociado a los sustantivos tenemos puntos en el trace del mouse, ¿sí? Y sabemos qué puntos están asociados a qué sustantivo. Entonces lo que hicimos es tomar el centro de masa de ese segmento, simplemente tomando el promedio de las coordenadas de todos los puntos y identificamos así una región dentro de la imagen en la segmentación semántica que tenemos en la otra base de datos. Y esa región va a tener una categoría. Entonces, como pudieron ver en la imagen anterior, sabíamos que esto era una persona y eso está dividido de la mesa que tiene otra categoría. Entonces, esto es un ejemplo. Entonces, podemos tener una descripción sobre esta imagen en la que diga in the laptop y este sea el trace que hizo la persona cuando se refiere al portátil. Y esta es efectivamente la región a la que se está refiriendo la persona, a pesar de que la mayor parte del tiempo ni siquiera la toca, ¿no? Solo como por acá la toca. Entonces lo que hacemos acá es comparar la categoría, como que tanto corresponde la categoría de coco con el sustantivo al que estamos haciendo el match. Para eso utilizamos WordNet, que es una red ontológica de palabras en inglés, que simplemente es como un grafo y nos ayuda a como estructurar relaciones semánticas entre las palabras en inglés. Entonces, digamos, usamos 3 formas para poder hacer esto. Entonces, si la palabra es exactamente la categoría de coco, pues claramente es un match. Si son sinónimos, que dentro de la red serían palabras que están muy cercanas en el grafo, o si tiene una relación jerárquica, que es como, bueno, esta cosa sería esto. También incluimos merónimos, que son cosas que están contenidas de otras, dentro de otras. Entonces, como pájaro está contenido en, bueno, las alas están contenidas en el pájaro o el pico, por ejemplo. Sin embargo, bueno, otra cosa que pasa con estas anotaciones es que la persona podía estar hablando de la silla, pero no, justo en ese momento no tocó la silla. Sí, digamos que el alineamiento entre el grounding visual y la descripción no es 100% accurate, preciso. Entonces acá lo que hicimos fue, y pues estamos perdiendo ese tipo de correspondencias. Entonces lo que hicimos fue construir un mapa de distancias de cada región con respecto a este centro de masa que habíamos calculado para los puntos dentro de la traza del mouse que están asociados a un sustantivo. Y tomamos la primera instancia que esté más cercana y que tenga una relación semántica con el sustantivo, que en este caso sería la silla, ¿no? Acá también pues tenemos el skateboard del niño. Otra cosa que pasaba es que hay sustantivos que se refieren a varias regiones, ¿no? Y como los plurales. Entonces, para esto lo que hicimos fue tomar una caja envolvente alrededor de todo el trace de la región y tomamos la región que le habíamos asignado principalmente con la misma heurística que les mencioné antes y consideramos todas las regiones que son tocadas que están dentro de esta caja y que tienen la misma categoría, como que hacen match. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos, acá se refieren a todas las cometas, acá a las personas y acá a los usos. Listo. Lo último es que pues tenemos
varias cosas que los sustantivos no siempre son los más, pueden estar compuestos por varias palabras, ¿no? Entonces, como sustantivos nominales. Entonces podemos tener cosas como las 4 personas o la banca del parque, y todo eso se refiere al mismo objeto. Entonces lo que hicimos fue utilizar de nuevo esta red ontológica de palabras para hacer un tagging y poder extraer estos noun phrases y asignar un objeto a todo el noun phrase en conjunto, digamos. Entonces son algunos ejemplos, y lo chévere de esto es que uno puede ver cómo pasamos de este desastre en la narrativa localizada a tener una segmentación casi que en toda la imagen que corresponde al lenguaje, a las regiones resaltadas subrayadas en la descripción. En este caso el color nos da el gradiente. Entonces primero se refiere a la parte naranja y luego y de último a la parte rosada. Acá tenemos un ejemplo un poco animado. ¿Sí? Entonces pueden ver cómo va cambiando la palabra y va cambiando la región seleccionada. Y sí, listo. Algunas de las estadísticas de esto es que logramos tener un cubrimiento del 45% de todos los sustantivos que tenemos en la base de datos, y que tenemos 741.000 segmentos anotados en Coco, y también cubrimos cerca del 47% de todos los segmentos de Coco. ¿Esto por qué puede pasar? Bueno, podemos tener objetos a los que la persona no se refirió mientras describió la imagen, o objetos. También pasaban cosas como que los anotadores no usaban la palabra precisa para referirse a algo, entonces usaban, no sé, animal, pero animal puede ser muchas cosas. Entonces no podíamos hacer un match correcto en esos casos. Lo otro que hicimos fue utilizar una métrica para evaluar esta nueva tarea que estamos proponiendo, y nos inspiramos en Coco y en su evaluación de detección para utilizar distintos umbrales de la intersección sobre la unión de tanto de la anotación con la predicción que hacía el algoritmo. Entonces, en este caso, utilizamos varios umbrales y calculamos cuántas regiones recuperamos que tengan al menos esa intersección sobre la unión. Entonces, como pueden ver, a medida que la intersección disminuye, el recall aumenta, y a medida que la intersección aumenta, el recall disminuye. Y nuestra métrica es el área bajo la curva, ¿no? Si tuviésemos un algoritmo perfecto, lo que querríamos es que esta curva fuera un cuadrado, ¿sí? Entonces, que cuando la intersección de la predicción con la anotación sea muy alta, nuestro recall también sea muy alto. Finalmente proponemos un método, un baseline, una línea de base, método de línea de base para resolver esta tarea, que lo que hace es procesar la información del lenguaje y la información visual de forma conjunta. Entonces, la información del lenguaje tenemos la descripción, lo dividimos en tokens, y utilizamos una arquitectura de tipo transformer que utiliza un mecanismo de atención. Es bastante utilizado en el área de procesamiento del lenguaje natural. Y a partir de esto hacemos una representación, y lo mismo hacemos primero con la imagen. Lo que hacemos es extraer propuestas de objetos como método de segmentación de objetos, y estas propuestas utilizamos los features y procesamos de un transformer la información visual. Luego procesamos de forma conjunta la información del lenguaje y la información visual, y finalmente calculamos una matriz de relevancia, es de qué tan importante es este objeto para esta palabra, digamos. Tomamos el máximo sobre esta matriz, y así podemos tener una segmentación de Panoptic Narrative Grounding para cada sustantivo dentro de la descripción.
Estos son algunos resultados. Acá en lo que nos queremos enfocar es que nuestro método obtenemos un desempeño del 55%, y si nuestro método fuera perfecto, o sea, si asignamos la propuesta que queremos, que tenemos de objeto, a la palabra que corresponde, nuestro método debería ser hasta un 64%. Este error que está acá, para que el método sea completamente perfecto, se debe a la segmentación, ¿no? Entonces, si las propuestas no son lo suficientemente buenas, nuestro método no puede mejorar porque no estamos modificando las propuestas de segmentación. Entonces, esto lo que dice es que nuestro método es considerablemente bastante bueno respecto a lo que podría ser. Y también lo que hicimos fue dividir esto en teens y stuff. Entonces, entre los objetos de la imagen y los objetos amorfos de la imagen, como del fondo. Y en este caso vemos que, a pesar de que nuestro desempeño para las cosas es más alto que para stuff, el gap entre el upper bound para las cosas es más grande que para los objetos del fondo. ¿Esto por qué? Porque los objetos que no son del fondo pueden tener varias instancias dentro de una misma imagen. Por ejemplo, pueden haber varias personas, pero desambiguar entre qué persona es a la que me estoy refiriendo en este punto de la descripción es mucho más difícil que cuando me refiero solo al cielo, porque solo hay un cielo. Y finalmente desagregamos el desempeño entre sustantivos plurales y sustantivos singulares. Y como podemos ver, para los sustantivos plurales somos mucho peores. Esto también puede ser por ruidos en el proceso de transferencia automática de anotaciones. Sí, como que nuestro método no pueda seleccionar de forma correcta todas las instancias a las que se está refiriendo. Finalmente son algunos resultados cualitativos. Como pueden ver, tenemos la imagen, la descripción, la predicción del método, el color, en este caso nos da el gradiente sobre la descripción, y la anotación. Entonces, como pueden ver, tenemos algunos errores de segmentación, claramente, pero nuestro resultado es bastante similar a la anotación. Sin embargo, nuestro desempeño no es perfecto, y por eso este trabajo es interesante, porque por lo menos es una tarea en la que no tenemos un resultado perfecto aún. Y como pueden ver acá, se equivocan, el método se equivoca desambiguando entre instancias, incluso no en la misma categoría, sino de categorías similares, como el carro y el bus. Acá asigna el bus al carro, que debería ser este carro que está acá atrás. Y acá también se equivoca escogiendo la persona a la que se está refiriendo. Listo. Es como cierre. Tenemos algunas conclusiones que queremos, como los mensajes que se lleven. Y es que a partir de la inteligencia artificial se pueden desarrollar herramientas para soportar muchas cosas dentro de la vida real, de la vida diaria. Sin embargo, esto no puede reemplazar el trabajo de las personas y mucho menos en el ámbito médico. Entonces, lo que creemos que va a pasar es que los trabajos se van a redireccionar para que la inteligencia artificial sea una herramienta que las personas sepan usar para hacer su trabajo mucho más sencillo, ¿no? Entonces, el trabajo de las personas ya no va a ser hacer lo que hacen en este momento, sino saber utilizar e interpretar lo que hace un sistema de inteligencia artificial. ¿Qué retos tenemos en Colombia? La organización de los datos en los sistemas de información, sobre todo en los sistemas de información pública, es muy desordenado, ¿no? Extraer los datos de ahí y poder utilizarlos es un reto realmente. Y bueno, tenemos poca inversión en investigación del gobierno y desde la industria.
que es básicamente por lo que financia a los estudiantes para que puedan desarrollar métodos que sean útiles para la sociedad. ¿Qué tenemos a favor? Bueno, hay un montón de talento humano. Creo que eso nos sobra en Colombia. Entonces, los invitamos a pensar en estos retos, no como problemas, sino como retos. Y listo. No sé si tienen alguna pregunta en este momento. Bueno, muchísimas gracias, Laura y Cristina. Es un tema supremamente interesante, aunque como vimos, pues también es bastante complejo. Ya tenemos algunas preguntas. También los invitamos si alguien desea hacer su pregunta en vivo abriendo el micrófono, puede levantar la mano, pero ya tenemos algunas preguntas en el panel de preguntas y respuestas. Entonces vamos con la primera, que es de Julián Álvarez. Él pregunta, en las iteraciones que se hacen en las redes neuronales cuando se hace para procesamiento de imágenes, como en el caso de la metástasis del cáncer, ¿las neuronas analizan una parte de la imagen o es un parámetro diferente en cada neurona? Pues entonces, para el análisis de imágenes, las neuronas se basan en unas operaciones llamadas convoluciones que básicamente lo que hacen es buscar patrones. Entonces, cada neurona analiza pues información muy localizada en la imagen y va identificando distintos tipos de patrones. Todas las neuronas son independientes, todas buscan distintos tipos de información y es por eso que la mayoría, pues todas las redes neuronales realmente, como les mostramos, están organizadas como en distintos niveles, distintas capas, que lo que hacen es, digamos, en la primera, todas las neuronas aprenden a distinguir distintos, pues sí, patrones, digamos, líneas horizontales, verticales, circulitos, cualquier cosita. Y en el siguiente nivel, lo que van a hacer las neuronas es aprender a combinarlos para hacer cada vez estructuras más complejas. Entonces ahí es que uno puede ver que, por ejemplo, en niveles más profundos, las neuronas empiezan a distinguir, no sé, digamos ya ojos y narices y boca, y más profundos ya empiezan a distinguir caritas completas. Entonces, básicamente, si cada una busca algo individual, independiente, y pues hacen análisis muy localizados que luego vamos a aprender a combinar. Listo, muchas gracias, Laura. Hay otra pregunta de Arturo Boada y dice, dada su importancia y pidiendo disculpas por lo elemental de la pregunta, me gustaría entender en detalle el concepto de algoritmo y su aplicación en términos conceptuales para las diferentes utilizaciones de la inteligencia artificial. Listo, entonces, con algoritmo bueno, pues en su explicación más sencilla nos referimos a una serie de instrucciones que le damos a un computador para que las ejecute. Eso es un algoritmo como lo más sencillo, pero un algoritmo puede volverse muchísimo más complejo como una red neuronal, ¿no? Entonces, en este caso, pues claramente la red no sabe, un computador no sabe sino seguir instrucciones, pero la red pues trata de aprender algo diferente con unas instrucciones que ya le damos, ¿sí? Nosotros no le decimos qué va a aprender, sino qué va a optimizar y cómo lo va a aprender, ¿sí? Muchas gracias, Cristina. Bueno, hay un comentario de Jorge Aponte Gómez que nos dice que hay un evento de la Universidad de Stanford justo ahora que enlaza muy bien con lo que están haciendo en la Universidad de los Andes. Dice, los felicito por sumar esfuerzos para hacer de este tema algo relevante en nuestro medio. Y envía un enlace que ya mismo voy a copiar en el chat. Hay otra pregunta de Juan Manuel Acuña que dice, yo no soy muy conocedor del tema, pero siempre me ha inquietado saber qué es lo que hay detrás del algoritmo que le permite pronosticar, aprender al sistema. ¿Son técnicas estadísticas de proyección?
Entonces, estos algoritmos se basan es en técnicas de optimización, de minimización de funciones. Y así como muy por encima, una red neuronal, básicamente, pues cada neurona tiene sus propios parámetros internos y hace operaciones bastante sencillas que son fáciles de derivar. Entonces, lo que nosotros hacemos es pues derivar todos los parámetros respecto a la función de pérdida, que en otras palabras es básicamente mirar qué tanto influencia cada uno de los parámetros en la red neuronal ese resultado final. Y basado en esa influencia se ajustan los parámetros con el fin de minimizar la función de pérdida. Entonces son algoritmos de optimización basados en la propagación del error para identificar cómo corregirlo. Listo, muchas gracias. Hay dos preguntas, según entiendo, relacionadas con el lenguaje de programación. Uno es un comentario de Fabricio que dice, ¿por qué siguen usando WordNet si está comprobado que no sirve para analizar el léxico, según los expertos de la Universidad de Stanford? Y Camilo Vargas pregunta, ¿qué lenguaje de programación ustedes utilizan en Sinfonía? Si es Python, me gustaría saber las librerías más utilizadas en Sinfonía para tareas avanzadas como NLP o Computer Vision. Listo, entonces sí se refieren a lenguajes, pero se refieren a lenguajes distintos. Entonces la primera, que es WordNet. Bueno, nosotros utilizamos WordNet básicamente porque es open source y sí, la podemos utilizar fácilmente. Igual, realmente los resultados que obtuvimos sí son muy buenos, o sea, las descripciones que tenemos no son tan complejas como para que WordNet falle. Sí, creo que los resultados lo demuestran. Y la otra pregunta que tenían es sobre el lenguaje de programación. Entonces, sí, utilizamos Python y las librerías que principalmente utilizamos para esto son PyTorch y TensorFlow también, que básicamente con esas librerías podemos, bueno, también hay otras como Keras, con las que se puede implementar todos los sistemas de inteligencia artificial de forma más sencilla. Muchas gracias, Cristina. Bueno, tenemos una invitada que se animó a levantar la mano. Su nombre es María Peña. María, ¿ya puedes abrir tu micrófono? Gracias, buenas noches. Muchas gracias a la Universidad de los Andes por estos foros y por permitirnos acceder al conocimiento y estar como al día en la información. Tengo una inquietud, yo trabajo en el gobierno y me llama la atención si ustedes conocen algún ejemplo concreto del uso de la inteligencia artificial con datos personales en alguna entidad del Estado que le permita tomar decisiones, por ejemplo, en materia de política pública. Esto también pues alineado al COMPES 3650 creo que es sobre Big Data. ¿Ustedes tienen algún conocimiento acerca de esto? Muchas gracias. ¿Y qué recomiendan? Ustedes decían, perdón, una nota adicional, ustedes decían que la información está como desorganizada. ¿Qué recomiendan para dar lineamientos en las entidades del gobierno? Sí, bueno, de hecho, sí hay varios proyectos que tenemos dentro de Sinfonía alineados con datos públicos. Entonces, ahorita tenemos uno que es análisis de imágenes de Google Street View para poder estimar qué tan probable es que se den accidentes peatonales en la calle. Bueno, ese proyecto acaba de empezar prácticamente y sí, conseguir datos públicos, como que digamos que nuestro trabajo depende mucho de los datos, entonces si no tenemos datos no podemos empezar a trabajar. Entonces, parte de la experiencia que hemos tenido es que hasta que no tengamos los datos, que los veamos, los podamos usar y analizar, no podemos como comprometernos a hacer algo
realmente. Y bueno, también tenemos otro proyecto que se llama Smart Pooling, que fue propuesto dentro del marco de la pandemia. Entonces, la idea de este proyecto era hacer un pooling inteligente con las muestras de COVID para poder ahorrar, no solo ahorrar, sino poder hacer muchas más pruebas diarias y ahorrar en reactivos y digamos que ayudar un poco a manejar la pandemia. Sin embargo, sabes, en ese proyecto tenemos resultados muy, muy buenos, pero llevarlo a la implementación ha sido un proceso muy lento que realmente ha puesto como en peligro los resultados del proyecto, ¿no? Y ese proyecto fue hecho con la Secretaría de Bogotá. Y sí, como que ahí tuvimos ese problema de poder llevarlo a la implementación y que realmente fuese útil en la práctica. Pero sí, bueno, a lo que nos referíamos con que los datos son muy difíciles conseguirlos, es que sí, como son datos del sector público, es bastante difícil que nos los den, que podamos trabajar con ellos realmente y como poder hacer algo para que les sirva a ustedes para tomar decisiones. Muchas gracias, Cristina y Laura. Tenemos una pregunta en el chat y en las preguntas y respuestas acerca de cómo pueden volver a repetir esta charla. Recuerden que en todas nuestras charlas al día siguiente enviamos por correo electrónico el link con la grabación y en algunos casos, como en la charla de hoy, con la presentación. Entonces, muy pendientes a su correo, que mañana estarán recibiendo la grabación. Hay otra pregunta de Adrián Durán. Dice, ¿cuántas capas internas debería tener una red para que el deep learning sea eficiente? Esto ya depende mucho del problema y de los datos que tengamos disponibles. Por ejemplo, estas redes neuronales suelen ser muy grandes, tienen millones de parámetros siempre, y para poder entrenar una gran cantidad de parámetros de forma correcta necesitamos muchos, muchos datos. Entonces, dependiendo de la calidad, del tamaño de nuestra base de datos, es que ajustamos el tamaño de los métodos para saber, pues, que también los vamos a poder entrenar. Y también entre más grandes sean, entre más capas intermedias tienen, pues los algoritmos se vuelven, digamos, más poderosos. Tienes más poder de generalización, pues, de procesamiento. Lo cual significa que pues para un problema sencillo, digamos una clasificación binaria de imágenes que sean fáciles de distinguir, pues no es necesario hacer una red profunda. Sin embargo, ya para tareas tipo lo que nos presentó Cristina, en la que queremos hacer unas segmentaciones en muchísimas categorías y asociarlas con lenguaje, ahí ya se necesitan unas, por así decirlo, que se generen representaciones más significativas, entonces necesitamos algoritmos más grandes. Entonces esto sí ya es un problema, es una respuesta muy pues empírica dependiendo de las características del problema. Muchas gracias, Laura. Bueno, tenemos con la mano levantada a Fabricio. Fabricio, ya puedes abrir tu micrófono. Buenas noches, ¿me están escuchando? Sí, Sí. te escuchamos. Bueno, esa pregunta es para Cristina sobre WordNet. Yo soy lingüista y estoy investigando el léxico y resulta que WordNet nos sirve para analizar el léxico porque es un diccionario de sinónimos. Para las personas que no saben qué es WordNet, es un diccionario de sinónimos con pares infinitos de sinónimos que no llega uno a ninguna conclusión. Entonces me gustaría saber que Cristina me diera un ejemplo concreto en el que sí les sirvió a ustedes para analizar el lenguaje. Gracias. Listo, pues. Pues realmente no sé qué, pues usted es lingüista, no sé qué tanto tiene que analizar el lenguaje, pero pues nosotros lo que estamos haciendo, o sea, no estamos analizando el lenguaje con WordNet, o sea, no estamos haciendo una representación. De hecho, no es ni siquiera parte del método que tenemos, ¿no? Para eso utilizamos una arquitectura de una red neuronal
de tipo Transformer, que es muchísimo más compleja. Lo que hicimos con WordNet simplemente fue utilizarlo precisamente para eso, para poder identificar qué es un sinónimo de qué palabra. Entonces, para eso fue que lo usamos. Entonces, como usted dice, es un diccionario de sinónimos, ¿de acuerdo? Por eso es que nos sirvió, porque lo usamos como un diccionario de sinónimos. Entonces, solamente queríamos saber cómo, bueno, tenemos la categoría perro. Entonces, perro puede ser sinónimo de un golden, puede ser sinónimo de un yorkie, digamos, o sea, son como razas de perro. Y queremos asociar todas las razas de perro a la palabra perro, ¿sí? Para poder establecer que hay una relación semántica entre esas dos palabras, ¿sí? Solo para eso lo utilizamos. Realmente no lo utilizamos para más allá de analizar el lenguaje. Para eso utilizamos una red neuronal, porque esa representación no iba a ser suficiente para hacer llegar al objetivo final, ¿sí? Sí, respondí su pregunta. Adelante, Fabricio. Sí, perdón, pero Golden Retriever, pastor alemán, dálmata no son sinónimos de perro, son hipónimos, son clases de perros. Entonces, Claro, claro. pero Goske, por ejemplo, no sé si conocen Goske, sí es un sinónimo de perro. Es un perro callejero, por ejemplo, ese sí sería un sinónimo, pero los otros son hiperónimos, son hipónimos. Perro es el hiperónimo, la palabra de significado general, y las clases de perros son hipónimos. Entonces, esos no son sinónimos. De acuerdo, pero en WordNet uno puede utilizar hipónimos como lo expliqué en la presentación, uno puede explicar, uno puede como tener hipónimos e hiperónimos y utilizar eso también pues es útil, era útil para nuestra tarea, ¿sí? No necesariamente tenía que ser un sinónimo y por eso, de nuevo, fue útil, ¿sí? O sea, no estoy diciendo que WordNet sea la red que nos va a explicar el lenguaje por completo, ¿no? Por eso utilizamos otras técnicas, pero para la tarea para la aplicación que lo queríamos utilizar era lo suficientemente útil para poder obtener los resultados que queríamos, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Cristina y Laura. Ya estamos cerca de terminar. No tenemos más preguntas, pero sí tenemos un comentario de Imelda Palacios que nos dice que como un dato, la Fiscalía está utilizando la herramienta Watson de IBM y que es excelente para aplicar inteligencia artificial en casos de negocios. Y Camilo Vargas le comenta que en Australia se utiliza más Amazon ML y Azure. Bueno, y tenemos varios mensajes de agradecimiento. Se los transmitimos a Laura y Cristina, que muchas gracias, felicitaciones y por favor les recomiendo mucho que busquen el enlace con la encuesta que está en este momento en el chat para que nos den su opinión sobre este espacio. Sus comentarios son muy importantes. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo, por esta presentación, Laura, Cristina, y que tengan muy buena noche. Gracias a todos. Muchas gracias por asistir.